Seguimos, en Prendeme la Radio, le decía que esta mañana también tendría que haberme la tomado, no venir porque problemitas de salud, pero quisimos estar porque tuvimos muchos temas importantísimos, ¿no? Saladillo, la fiesta religiosa, lo que fue ese movimiento de entre 13 y 15.000 personas, la charla de recién con el cantante de Pomada, Pedro Carrera, y el tema excluyente de todo este tiempo, todos estos días, es el caso del padre Grassi, que lo hemos seguido, que fue muy mediático. Bueno, siempre Grassi fue personaje mediático. Y tengo en línea a Julio César Ruiz, que es el presidente de la Fundación Adoptar de Buenos Aires. ¿Cómo está, Julio? Buen día. El gusto de escucharte, Gustavo. Muy bien. Julio, dije bien, ¿no está en Buenos Aires la sede? ¿Exactamente en qué lugar? La sede nuestra está en la provincia de Tucumán. En Tucumán, bien. Pero actuamos en toda Latinoamérica. Bien. Perfecto. Bueno, habrá escuchado la introducción, ¿no? Sí. Usted que está en permanente contacto allí con los chicos, con toda esta problemática que parece no tener fin ni solución, ¿qué opinión merece esto del padre Grassi? Mira, el tema del padre Grassi me parece que hay que enmarcarlo dentro del abuso sexual infantil. Y el abuso sexual infantil no solamente lo abarca al padre Grassi, no solamente lo abarca a otros padres Grassi, sino nos lleva al origen, a donde se dan los hechos fundamentales de abuso sexual de niños. Sí. Entonces, lo que yo te propongo es una mirada general, de lo general a lo particular, ¿no? Sí. En la mirada general, la situación en la República Argentina y creo que en el resto del mundo, respecto del abuso sexual de criaturas, es que estos ocurren en un 95% dentro del seno familiar, dentro de las paredes del propio hogar, y son los mismos adultos referentes los que ejecutan los actos de abuso para con el niño. Esto es abuelos, padres, padrastros, tíos, primos, amigos de la familia, docentes. Y esa situación la viven las criaturas de un modo encarcelado, o sea, es muy difícil que un propio abusador se denuncie a sí mismo. Claro, claro. Y acá llega la otra victimaria, que es la cómplice, la socia, que con su silencio avala la continuidad del abuso, que generalmente es la esposa o la madre de la criatura. Es muy común ver esto, nosotros estamos todos los días en contacto con este tipo de cosas, y es muy difícil ver a una mamá que tiene agallas para ir en contra del marido, llevarlo a juicio porque abusó de su hijo, por una serie de cuestiones, porque sería reconocer que ella eligió ese esperpento de persona, porque socialmente ella quedaría sin el marido, porque esto implicaría un divorcio, y por una serie de otras cuestiones, como por ejemplo que el marido es el que mantiene la casa, o que el marido es el dueño de la vivienda, o que es el único dinero que ingresa a la casa. Bueno, siempre, como dice el dicho, se corta el hilo por lo más fino, ¿no? Nosotros en la provincia de Tucumán, para ponerte un ejemplo, en 4 años detectamos 1.024 abusadores de niños. La gran pregunta es qué pasó con estas denuncias que hicimos. Nada. Ninguno de los 1.024 de esos 4 años que nosotros denunciamos en el Poder Judicial de Tucumán fueron ni siquiera llamados a declarar. Sí. Esto es así en general, así que lo que yo quería, Gustavo, era decirte esta la situación lamentable que padecen los niños en general, ¿no? Y sí, y es todo un tema, porque volviendo a este tema tan mediático, vi todo el juicio, o sea, la última audiencia, y así dejaron entrever que las víctimas fueron tratadas como victimarios en algún momento del juicio, perseguidas, y el victimario, el padre Grassi, por allí llegaba como un actor de cine a las audiencias. Bueno, sí, pero Gustavo, a ver, sigamos avanzando en esto que hablamos. Sí. Yo quiero que vos te imagines el abuso sexual de una criatura, por ejemplo, de 13 años. Sí. ¿Cómo se prueba, Gustavo? ¿Cómo se prueba el abuso sexual de cualquier persona? Sí. Porque el tema de los curas es un tema muy especial que a mí me gustaría
que lo conversemos al final de esto, Sí. pero la pregunta es cómo se prueba jurídicamente un abuso sexual de un niño. Es muy difícil, a no ser que sea una torpeza, una agresión, haya golpes o pérdida de sangre de la criatura o daño o lesiones mayores, pero si no hubo porque hubo un tipo de abuso diferente, ¿cómo se prueba? En el caso del padre Grassi, ¿cómo se prueba después de varios años? Claro. Es muy difícil. Al lado de esto está toda la figura mediática en donde vos tenés que darte cuenta que el tipo defiende no solamente una posición política, no solamente una cuestión social, sino también una cuestión económica, porque Grassi, vos no te olvides, con Susana Jiménez estaba bañado de dinero y con Menem también tenía toda una posición política muy interesante para él. Entonces él tiene que defender eso en desmedro de una criatura que tiene que escalar técnicamente desde el punto de vista jurídico todo un plexo probatorio que es muy difícil. Ahora, me gustaría que vayamos al tema del padre Grassi. Sí, Benedicto XVI, sí, cuando era arzobispo, antes de ser papa, confeccionó un manual para curas pederastas. El manual la instruía a todas las parroquias, iglesias del mundo, a cómo tenían que actuar cuando se detectaba un sacerdote pederasta dentro de sus ámbitos, y explicaba que bajo ningún punto de vista, ninguna cabeza de iglesia o de parroquia debería entregarlo ni colaborar con la justicia ordinaria. En segundo lugar, inmediatamente ocurre esto, la iglesia debía esconder las pruebas y tan solo estaba permitido cambiarle el destino al cura. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si esto ocurrió en La Rioja, lo pasaban a Salta, y en algunos casos lo pasaban a la parroquia siguiente, que queda a 6 cuadras, ¿no? claro. La consigna era cambiarlo de lugar nada más. Y bueno, lo hizo firmar a Juan Pablo II, y después fue papa, lo ratificó Benedicto XVI, ya siendo Benedicto XVI, en donde esta ha sido la norma aplicada. Ahora con Francisco la cuestión es diferente, porque tiene toda una actitud diferente y tiene una persecución concreta desde el punto de vista jurídico, el Vaticano, para dejar fuera de la iglesia a este tipo de pederastas para que puedan ser enjuiciados por los tribunales ordinarios. Estamos viendo hasta ahora una actitud diferente de Francisco. E incluso en el caso de Grassi, vos pudiste escuchar ayer que el obispado de Morón de Boca, porque todavía no tienen oficialmente la respuesta del Vaticano, pero con la anuencia del Vaticano ya le prohibió que ejerza de sacerdote. Sí, Así que, bueno, estamos frente a una iglesia que está teniendo una actitud diferente. Vos no te olvides que en Estados Unidos el Vaticano ha perdido muchísimo dinero en indemnizaciones sobre daños de sacerdotes abusadores, pero de todas maneras esto, imagínate vos, está relacionado con todo lo general que habíamos hablado, ¿no es cierto? La iglesia sí, es una comunidad más pequeña de la población, pero yo creo que hay un desinterés general de las personas en general respecto de los abusos del niño. Fíjate bien, vos, yo te quiero contar una anécdota. Nosotros en este año 2013, en la primer semestre del 2013, recibimos 9 madres que nos denunciaron abusos sexuales de sus hijos, ya sea por el almacenero, por un tío, por los mismos padres, dos casos de padrastros. Nosotros le dimos una cita, vinieron a la fundación, llorando por supuesto, a los gritos, que al tipo lo iban a matar, incluso nos explicaban cómo y con qué lo iban a matar, con qué herramienta, para que sufra de la misma manera, que ya te imaginás las descripciones de la violencia que iban a ejercer sobre el tipo. Nosotros la escuchamos para que haga la catarsis, que ya estamos acostumbrados, y bueno, después de una hora la tranquilizamos, le dijimos a las 9, ¿no? sí, Le dijimos que aquí no se trata de salir a violentar nada, sino que hay una justicia en donde tenemos que presentar las pruebas y el tipo irán presos. claro. Entonces le dimos una listita pequeña de cosas que tiene que traer.
Te estoy hablando de partida de nacimiento del niño, fotocopia del DNI de ella, del denunciante, tonteras, formas, ¿no? Sí, sí. Nunca más, ninguna de las 9 volvió. Nunca más. Ahora, Tremendo. como es un delito de instancia privada, la Fundación Adoptar ni ningún tercero puede generar este tipo de cuestiones. Así que queda dentro del seno familiar, esto, ¿te acordás que hablamos al comienzo de esta nota? Que todo ocurre dentro de las paredes del hogar, Sí. con este silencio de estas señoras que venían enardecidas y no fueron capaces ni siquiera de traernos las fotocopias para que nosotros iniciemos los juicios correspondientes. ¿Qué quiero decirte en general, Gustavo? No sé a quién le interesan los abusos sexuales contra los niños. No sé, porque siempre los niños están supeditados a que el padre es el padre, que el padre tiene el poder, que la madre no se anima, que los tribunales son machistas, entonces siempre van en contra de la madre, pero en definitiva, bajo una serie de argumentos de que ya te podés imaginar, nunca se hace justicia con los niños. Julio, Sí. y los sectores de menor poder económico, no me gusta usar la palabra marginales, pero los sectores de menor poder son los más vulnerables. No, no, mirá, ¿sabés qué tiene? Yo quiero seguir en la misma línea tuya y no me hagas dar ninguna explicación Sí, porque te comprendo lo que querés decir, sí, pero yo te lo voy a dejar esto en una sola imagen. En un rancho, que sí. no tiene puerta, se ve. En una casa de un country, no se ve porque tiene una hermosa puerta. Esa es toda la diferencia que hay. Pero adentro pasa exactamente lo mismo. Siempre, siempre pasa exactamente lo mismo. Hoy día nosotros publicamos en Facebook una nota de una nenita de Añatuya, de Santiago del Estero, que de 13 años, que no solamente el padre la abusaba, sino que de penitencia le decía, la amenazaba con que le iba a tirar agua hervida. La Tremendo. criatura eso le dijo al defensor de menores, y nosotros pusimos en la provincia de Tucumán, Gustavo, un caso que, te repito, ahí está en el Facebook, para que lo quiera ver, lo puede leer, de un antropófago. ¿Qué es esto? Una persona que come carne humana, y estoy refiriéndome a un padre que sometía sexualmente a dos criaturas chiquititas, estoy hablando de 6 y 9 años, y después lo sacaba corriendo como en 4 patas, le decía yo soy perro, les mordía las nalgas o las piernas y se tragaba los pedazos. Todas estas son descripciones que hacen los niños. Así que, por ejemplo, hemos visto un antropófago y eso es así. Qué horror. Entonces, es un horror. Sí. Entonces, la pregunta final, y quizás en esta nota no tenemos tanto tiempo para seguir describiendo, es donde yo me pregunto, Gustavo, ¿hasta qué punto nos interesan a nosotros los niños cuando nosotros vemos a las 6, 7 de la mañana una chica semi-borracha por las calles, o cuando están a las 3 de la mañana en una esquina sin... ¿Sabes cuánto tiempo necesita un traficante para estos que se dedican al tráfico humano para meter dentro del baúl del auto a una nena? Más o menos 6 segundos. En 6 segundos una criatura desaparece. Entonces, lo que tienen que entender los padres es que cuando las criaturas salen, están en estado de vulnerabilidad. Y también lo que tienen que entender, en orden al padre Grassi, que me disculpe todo el Vaticano, yo sé que Francisco está cambiando un montón de cosas. Me preocupa que no sé si va a poder cambiarlas, pero mientras la cambie y se decide qué van a hacer, incluso con los curas pederastas, hay una sola recomendación, Gustavo: cuando lo mandemos al catecismo a los chicos nuestros, lo acompañemos, porque estamos mejor y estamos más seguros de la integridad de las criaturas. Y aquellos que abusan dentro de los hogares a sus hijos, bueno, yo creo que hay que poner el teléfono del niño en todas las provincias, porque es una opción que tienen las criaturas para poder denunciar a los que los agreden dentro del seno familiar, en las paredes de sus propias casas. Es tremendo. A mí me ocurrió, a mí me abusó sexualmente un cura en el Colegio Sagrado Corazón de la provincia de Tucumán, cuando yo tenía 7 años, y a los 9 años un profesor de matemáticas, Gustavo, y yo te soy sincero, es muy difícil superar esto para una criatura, y bueno, creo que tenemos que aprender a escuchar este tipo de cosas y admirarlos a los chicos más a los ojos, porque los chicos no saben, no pueden expresarse
como lo estoy haciendo yo. Y quizás en estos momentos lo hago no solamente porque tengo 62 años, sino porque he necesitado todo ese tiempo para poder decirlo. Así que yo te agradezco esta posibilidad, Gustavo, y bueno, No, le agradecido. estamos a disposición. El agradecido soy yo, y para cerrar la nota precisamente, porque nosotros estamos acá, este es un pueblo pequeño, se escucha mucho la radio en la región, en ciudades medianas, pero estamos en el interior del interior, y por allí Sí. es más difícil todavía que la gente se anime a denunciar este tipo de casos, ¿no? En las grandes ciudades y a través de los grandes medios, pero por aquí es más cerrada aún la sociedad. Sí, es cierto, y a ver, es una degradación tremenda en donde el padre, abusador, o el tío, o el abuelo, y la madre, que generalmente es encubridora. O no te olvides que el Código Penal nos penaliza a todos los argentinos por acción o por omisión. Sí. Son dos formas delictivas, ¿no? Entonces la madre, que me disculpe, no puede decir que no sabe que el marido la abusaba a la criatura hace 5 años. Entonces tienen que recapacitar que es un punto muy humillante de ese niño. Es muy, Gustavo, te lo digo en carnes propias, es muy difícil ponerse de pie y recomenzar la vida, porque es una humillación. Creo que debe ser la peor de las humillaciones de una criatura. Así que bueno, hay que ser cuidadosos. Hay una sola buena noticia: los pederastas siempre se manejan de una forma idéntica, así que la próxima nota podríamos hacerla respecto de cómo se maneja un pederasta, para que todo el mundo sepa las conductas que tiene, cómo se lo detecta. Y bueno, te propongo que la próxima nota la hagamos en ese sentido. Seguro, ha sido un gusto enorme charlar con usted. Fundación Adoptar en Facebook, para Sí. que lo busquen. Fundación abrazo. Adoptar. Bien. Un abrazo, Gustavo, y muchísimas gracias por esta oportunidad. No, por favor, el agradecido soy yo. Que tenga una excelente jornada, ¿eh? Igualmente a ustedes, un abrazo. Bien, ahí estaba Julio César Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, ¿eh?